Tercera Vuelta, el podcast, con Alejandro Gaviria y Ricardo Silva Romero. Hola Ricardo. Hola Alejandro, ¿qué más? Vamos a empezar esta aventura de hacer un podcast. ¿Tú eres consumidor de podcast? Cada vez más les he ido cogiendo el tiro. Yo también. ¿Y cómo es idea de que alguien que es un escritor, que es básicamente un artesano de la palabra, que piensa varios minutos y es coma o punto y coma, entra al mundo de la palabra oral? ¿Cómo te parece ese tránsito? Es un riesgo porque yo me lo pienso mucho, todo lo que escribo. Le doy muchas vueltas. Leí hace mucho tiempo en una compilación de entrevistas de Vladimir Nabokov que él decía, sí, acepto una entrevista, pero me mandan las preguntas por escrito 2 meses antes. Sí, a mí las entrevistas por escrito son fantásticas. Son fantásticas. Claro, uno queda divinamente. Queda divinamente. Esto da un poco más de miedo. Sí, claro. Y hoy te quería proponer un tema de conversación. Estamos en un momento político, de efervescencia política. Y tiene que ver sobre esta idea de que todo es política. Y voy a empezar con una anécdota. Fue hace 5 años exactamente. Yo estaba en tratamiento de cáncer. Y una de las últimas sesiones de radioterapia, yo fui a la clínica del Country. Era muy temprano, era las 7 de la mañana. Yo llegué a 6:30 de la mañana. Y había 3 o 4 personas esperando. Y me senté allí y nadie me reconoció. Yo era el ministro de Salud, paciente de cáncer. Y dije, esto es de un país civilizado. Qué bueno que nadie se dé cuenta quién es el ministro de Salud. Y escribí eso alguna vez en un libro que hice sobre mi experiencia con el cáncer y esa coincidencia irónica de ser ministro de Salud y paciente de cáncer. Y recibí todo tipo de insultos. Cuando yo dije, la indiferencia con la política me parece de alguna manera un signo de sanidad en la mente de la gente. Y desde entonces he tenido esta reflexión. No sé muy bien eso qué significa y no sé si me arrepiento de haber escrito eso o no. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que es una buena idea y creo que uno lo puede pensar así. Uno puede pensar que la política es una ciencia, por un lado, como un estudio de cómo se organiza una sociedad, pero también es un oficio, que es el oficio de los políticos. Exacto. Yo creo que si uno está atado al oficio de los políticos y a las aventuras de los políticos, a las desventuras de los políticos... Y su vida está supeditada a eso. ¿A eso? A lo que digan o hagan los políticos. Yo creo que ahí sí hay un problema. Y que la vida dependa de eso. Que la vida dependa de eso. Yo creo que alguien definió lo político como la tensión entre lo privado o lo individual y lo colectivo. En ese sentido, quizás todo es político. Sí. La forma como decidimos consumir, la forma como decidimos vivir, tiene todo una implicación, una consecuencia colectiva. Aceptar eso yo creo que es importante. Pero buscar un ámbito de la vida alejado de lo que digan, piensen y hagan los políticos, yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí hay uno podría pensar en la novela, en el arte de la novela, porque uno podría entender el género de la novela como un pulso entre el individuo y su sociedad. Uno podría incluso pensar que todas las novelas son sobre eso, sobre un pulso de unos individuos con su sociedad. Me parece interesante porque sí que de alguna manera esa sociedad determina de alguna manera lo que pasa con el individuo de la novela. Totalmente. O no hay esa determinación. El individuo es autónomo, individual y está tomando sus decisiones. Exacto. Y el contexto social importa, pero no es completamente determinante. Se está librando de un yugo, o está participando en una purga, o se está sumando a una sociedad totalitaria, o está enfrentándose a una sociedad totalitaria. Uno creo que puede agarrar novela por novela y ver que todas son sobre la política entendida como el estudio de la convivencia humana, de qué tanto podemos vivir juntos, qué tan capaces somos de vivir juntos sin matarnos o sin aniquilarnos, sin anularnos. Eso está en todas las novelas. Pero si te entiendo, Ricardo, me parece muy interesante lo que tú dices. La novela en el fondo es esto, es también la tensión entre lo individual y lo colectivo. Eso es, yo lo veo así. Y en la novela yo creo que hay algo de emancipación también.
del individuo que busca de alguna manera liberarse también del yugo de todo, de la sociedad, de las expectativas de los otros, de los políticos, de todo, ¿no? Totalmente. Es como si todas las novelas fueran 1984. Exactamente, todas son 1984 de alguna manera y se libran no de la política, pero sí de los políticos. Esa es la gracia de las novelas. Allí es donde uno podría decir que las novelas no pertenecen a ninguna trinchera si uno usa la imagen de las guerras cuerpo a cuerpo. En la novela no sucede desde ninguna trinchera, sino en la tierra de nadie. Te hago una pregunta. ¿Tú has tenido algún personaje en tus novelas que se emancipó? ¿Tú tenías una idea de lo que iba a pasar con él y él escogió para otro lado? Se van agrandando, eso sí pasa mucho. Yo tiendo a tener planes precisos, no digamos cuadriculados ni de neurótico, pero sí una especie de libreto general, pero sí hay personajes que van agarrando más fuerza y van pasando de ser, por ejemplo, secundarios a ser protagónicos. Eso es usual. Hace algunos años yo compré por casualidad un libro de un intelectual y escritor alemán, Hans Magnus Enzensberger. Es fantástico, sí. Que ha tenido algún contacto con América Latina, vivió en Cuba, por allá en los años de oro de la Revolución Cubana, si podemos decirlo de esa manera, y escribió un poema en prosa. Quiero compartir aquí. Perfecto. Porque plantea un poco esa idea de que la política no es todo y que de alguna manera cuando uno pretende que la política está por encima de la gente, se está acercando al totalitarismo. Dice algo así en tono irónico. Sencillamente magníficos todos esos grandes planes. La edad dorada, el reino de Dios en la tierra, la muerte del Estado, evidencia manifiesta. Si no estuviera la gente, siempre en todas partes estorba la gente, todo lo embrolla. Cuando se trata de liberar la humanidad, va a la peluquería. En vez de seguir entusiasmada con la vanguardia, dice, ahora estaría bien una cerveza. En vez de luchar por la causa justa, lidia con las varices y el sarampión. En el momento decisivo, busca una cama o un buzón. Poco antes de nacer el milenio, pone a hervir los pañales. Todo fracasa por la gente. No sirve para las grandes hazañas. Un saco de pulgas no es nada en comparación. Es duro, ¿no? Es duro. Pero en el fondo me ha parecido un poema que defiende esa idea liberal de que primero está la gente y después están las ideas de los políticos. Sí, primero está la gente y después están los grandes planes. Primero está la gente y después está incluso el Estado. Y esa idea me parece interesante. Sí. Tiene algo de individualismo. Sí. Pero yo creo que es una idea liberal en esencia que yo defiendo. Liberal y no cae en una cosa en la que es fácil caer, y es en esa idea de que el Estado somos todos, que a ratos es peligrosa y totalitaria. Define un Estado que no somos todos. Hay una gente encargada del Estado, y eso es muy importante, esa distinción. Hay esta idea rusoniana que el individuo es libre solamente si pertenece a una comunidad, que es simplemente una paradoja, ¿no? Sí. Usted es libre como representación de lo colectivo, que es una idea buena, paradójicamente, pero que en la práctica, cuando se ha tratado de materializar, yo creo que ha terminado en dictaduras y en algo incluso más grave. Sí. Eso me pone a pensar en dos cosas. Me pone a pensar en El Señor de las Moscas, la novela que es básicamente sobre qué pasa con los hombres cuando nadie está mirando, sí. Cómo se organizan y de qué son capaces. Y también pensaba en el poema, en la idea que se tomó la crítica de los 60s y 70s, cuando más se ideologizó por el pulso de la Guerra Fría, la idea de que todo lo que cuente una transformación, el drama, la novela, el cine narrativo, es cómplice de un establecimiento que quiere hacerle creer a los pequeñoburgueses, a los burgueses, que están mencionados en el poema, que quiere hacerles creer que sí pueden prosperar, que sí se pueden transformar, que pueden ir acumulando, ganando, triunfando,
la idea del éxito está allí. Y esa crítica ideologizada exigía novelas fragmentarias, exigía películas experimentales, y todo lo que fuera narrativo les parecía parte de un plan secreto del establecimiento. Da de cuenta, como la conspiración judeo-masónica o ahorita la revolución molecular disipada, era una teoría de conspiración. ¿Y esa idea increíble. dónde estaba, Ricardo? Esa crítica, dijéramos, a la novela burguesa y pequeño burguesa. Eso empezó en el cine. El cine se dejó ideologizar la crítica y empezaron a despreciar. Por supuesto, empezaron por Hollywood, que era el cine narrativo, y celebraron el cine europeo, que era más arriesgado en las formas. Esto quiere decir que jugaban con la estructura del drama, que es la estructura de los 3 actos. Claro. Rompían esa estructura, no tenían personajes definidos. Esa crítica decía, el que tenga personajes definidos, paisajes definidos, tramas definidos, es un cómplice del establecimiento. Hace creer a la gente que uno sí tiene personalidad, sí tiene una nación, sí tiene un lugar, sí tiene un contexto, y la verdad es que estamos solos. Hay unos poderosos que nos están oprimiendo y nos quieren hacer creer que podemos prosperar, y para eso sirve Hollywood. Era toda una estructura mental muy de Guerra Fría que se pasó pronto a la novela, de tal modo que en los 90 se hablaba de posmodernismo, de novela posmoderna, de personajes, eso, sin nombre, paisajes inexistentes, todo eso. Eso que me cuentas, Ricardo, me hace volver a una tarde de domingo, hace ya muchos años, década de los 70, quizás finales de los 70. Nosotros íbamos a la casa de mi abuela a almorzar, y allí se reunían todos los hermanos. Estaba mi papá y sus 4 o 5 hermanos. Por la tarde daban los Picapiedra. Que eran buenísimos. Eran buenísimos. Sí. Pero mi papá, que estaba como metido en ese cuento, sí, empezó a decir, mire que ahí nos están ideologizando. Mire la narrativa que hay ahí. Claro. Y ahí estaba un tío político y dijo, pobres estos comunistas, viven todo el año en Semana Santa. Claro. Había esa tensión, ¿no? Totalmente. Esa tensión. Eso desapareció un poco después de la Guerra Fría. Sí. Esta mentalidad un poco paranoide, ¿no? Sí. De que cada novela y cada acto creativo era especie de un relato que quería vendernos el capitalismo de alguna manera, exacto, que era el gran enemigo. Exacto. Pero yo creo que están haciendo un nuevo puritanismo también. Hay también, sobre todo en las facultades de ciencias sociales, en buena parte hay ese exceso de suspicacia a veces, me parece. Sí, hay un exceso de suspicacia. Yo creo que luego del fin de la Guerra Fría quedó claro que las novelas que fueran narrativas o las películas que fueran narrativas no eran parte de ninguna conspiración, que de hecho la idea de que alguien puede transformarse volviendo a la política es muy importante, que la gente no siempre es la misma, que la gente no es una caricatura que tiene pliegues, que tiene matices, todo eso. Que somos contradictorios. Que somos contradictorios. Y que no solo el contexto político y social nos define, ¿no? Exacto. A mí me ha gustado mucho esta idea poética, ¿no? De que todos tenemos el mismo contexto, que la vida es azarosa, que la vida que pudimos haber tenido es muy distinta, que todo lo que pasa tiene probabilidad 0, pero pasa, como decía un profesor mío de bachillerato, y que eso hace interesante las historias, porque son, en el fondo, todas las historias, las de ficción y las de la realidad, muy improbables. Muy improbable, sí. Que hay un campo para el azar, que no todo está socialmente predeterminado. Sí. Que esa crítica que han hecho los liberales al historicismo es una buena crítica. Sí, hay un margen de acción. Ahí estaba pensando en el tarot, que mi papá lo leía muy bien además, y el tarot tiene una distinción que es curiosa, y hay algunas lecturas que insinúan que algo sucede por destino y otras cosas están en manos de uno. Okay. Eso es curioso porque, claro, hay una especie de libreto, según el tarot, pero está siempre en manos de uno. Uno lo interpreta, uno tiene más o menos talento para interpretar los momentos de su vida. Hay una especie de tensión entre la idea del destino y la idea del libre albedrío que soluciona el tarot así, diciendo esto es lo que puede pasar, es la gran posibilidad que usted tiene, pero es usted el que lo va a interpretar, entonces puede transformarse.
Ricardo, tú tienes como escritor dos facetas, la de novelista, pero la de columnista también. Sí, cierto. Como columnistas, tus columnas son muy políticas, lidian con digamos, la coyuntura y lo que está pasando. Sí, usualmente son políticas. Sí, como novelistas son más íntimas. Sí. ¿Tú ves esos dos mundos conectados de alguna manera o no? Yo los conecto por el lado de la escritura, sobre todo por el lado de que disfruto tejer las frases, ir sumando una frase a la otra y a la otra. Pero es más por el lado del oficio, no tanto por el lado de los temas. No, porque los temas sí es... Ahí hay una cosa que me hace siempre preferir la ficción, preferir la novela, en donde uno puede escribir personajes discutiendo sobre un mismo tema y los dos pueden tener la razón. Eso me parece es un alivio muy grande. No tener que marcarse. Y poner... No tener que tener posición sobre nada, porque uno puede estar de acuerdo con ambos personajes fácilmente. Esa ambigüedad es un alivio porque se parece más a una persona, la novela. La política, la columna lo obliga a uno a tomar posición. Eso no significa que tus novelas no tengan crítica social, porque la tienen. La primera que yo leí fue Autogol. Claro. Que en el fondo es una crítica devastadora. Sí, claro. De los años 90, del influjo del narcotráfico, en este caso en el fútbol, pero en la vida en general. Sí. De cómo eso fue cambiando los valores, las costumbres, nos desubicó moralmente a todos como sociedad. A todos. Sobre eso, el protagonista de Autogol es un comentarista de radio que se llama Pepe Calderón. Es un tipo opita y es gordo. Y yo creo que lo puse gordo porque me imaginé que en Neiva era terrible ser gordo por el calor. Y este es como un Javier Giraldo Neira, como esos comentaristas de cuando sí, los uno era comentaristas niño. Han sido muchos de Caldas, Manizalitas. Sí, y son unos personajes como medio poetas cojos, que dicen pues, por donde el carpintero puso la escuadra y en vez de tarjeta amarilla el acrílico hepático, esas ideas absurdas que tienen. Bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Una frase que no se me olvida, se llamaba Giovanni García, era comentarista, era un narrador de fútbol de Medellín en esa época. Y estaba viendo el partido con mi papá, un domingo también en la misma casa de mi abuela. Y dijo, el árbitro tiene una actitud filatélica. Javier Hernández Moneta hablaba el otro día de la saltabilidad del equipo, que es la capacidad de saltar. Que es increíble. Oiga, pero lo interrumpí con Pepe Calderón. No, Pepe Calderón tenía que ver con lo que estábamos hablando en este sentido. El tipo es un comentarista radial setentero, ochentero. Eso significa que es una gloria de su pueblo, es de Neiva y de Garzón, sobre todo. Y al principio, cuando lo empecé a escribir, me pareció que él tenía que ser un personaje moral. Es decir, en medio de los 80s, en los que iban y venían los cheques del Grupo Radial Colombiano, una cantidad de comentaristas eran... Muchos de ellos terminaron en la cárcel. Terminaron en la cárcel. Esteban Jaramillo. Terminó en la cárcel. Oscar Restrepo tuvo muchos problemas. Tuvo problemas también. Trapito. Sí. Trapito, sí. Entre otras, Esteban Jaramillo leyó la novela Autogol y me dejó una razón en el contestador automático diciéndome que así había sido todo. Que fue la cumbre de esa lectura y no me dejó ningún teléfono, entonces no lo pude... Pero este personaje es moral, o sea... Yo quería que fuera moral y luego me puse a hablar con una cantidad de comentaristas radiales antes de hacerlo y me contó... ya no me acuerdo quién me contó la siguiente historia. Un comentarista radial que recibía los cheques del cartel de Cali, pero no los cobraba. Ese era su gesto de ética, su gesto ético en ese momento. Recibía todo. Ahora, si le daban un carro, sí lo recibía porque no era plata. pero eso me Yo leí la novela clave. y que Pepe Calderón se torció. Pepe Calderón es torcido, pero él no sabe. Él está absolutamente seguro de que él es decente, como pasa usualmente en Colombia. Claro. Es usual, digamos. Mucha gente se siente moral, ética, pero recibe un carro, pero no el cheque. Y Pepe Calderón tiene esa característica. Toda Ruiz, esta historia, el de RCN, me lo contó. Ricardo, como que se empieza a conectar. Lo que tú dices de esta novela, ahí están estos individuos, hay un contexto que determina algunas de las cosas que pasan. Pero hay también una autonomía, una capacidad de tomar decisiones, de decir,
yo quiero unirme a este mundo corrupto o soy capaz de sustraerme o abstraerme de eso. Y esa es la novela. Yo creo que la pregunta inicial con la que empezamos esta conversación, de si todo es política o no, tiene esa respuesta. Miren las novelas. Y las novelas muestran, sí, una parte de la vida es política, pero hay individuos. Hay individuos, Hay individuos. Y hay individuos metidos en ese barullo, esta cosa extraña que es la vida. Y eso lo tenemos de alguna manera que proteger, ¿no? Sí. Esa sobredeterminación social y política de la vida de todos no es verdad. Y no creo que deberíamos suponerla. Leí hace muchos años en la revista El Malpensante una declaración de algún ministro de Hugo Chávez, que él iba y hablaba con la gente en una reunión en un barrio. La gente quedaba convencida. Y después decía, no, pero se pierde el tiempo. Después se van a ver el béisbol profesional y se van a tomar una cerveza y de alguna manera todo este trabajo ideológico se pierde. Y yo decía, ni siquiera no le hacen caso, ¿no? Siquiera, claro. Sí. Uno podría pensar en términos de los grandes géneros del drama que son la tragedia y la comedia. Uno podría pensar que atar la vida a la política es lo que es trágico y a los políticos. Es decir, la tragedia es básicamente sobre un individuo que descubre que no es superior a su destino, a sus dioses. Uno podría decir, no es superior a su sociedad. Tarde o temprano le toca responderle a su sociedad. La comedia, en cambio, es la historia de un individuo que no tiene por qué responderle a su sociedad, es libre. Puede errar, puede fracasar, puede hacer el ridículo y va a haber cierto Dios benigno, cierta sociedad que lo va a dejar avanzar, seguir adelante. Con esto quiero decir que es mejor tomarse todo como la comedia y no como la tragedia que nos amarra al drama. Es decir, si estos pobres hinchas de Chávez siguieran pensando en Chávez a toda hora de su vida. Terrible. Es la muerte. Borges, que era un anarquista, escribió alguna vez: los políticos tuvieron, yo no sé en qué mundo, que buscar oficios más honestos. Algunos fueron cómicos, otros buenos curanderos. Genial. Como pasa en las novelas, esto no tiene una gran conclusión. No. Quizás que la literatura nos ofrece una respuesta parcial. Esta idea y es un refugio. Es un refugio. Y es una forma de resistencia. Totalmente. Y es un consuelo también. Seguiremos conversando, Ricardo. Seguiremos. Voy a pensar el próximo tema. Un abrazo fuerte. Lo mismo. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Tercera Vuelta, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita.